No deja de ser curioso que el idioma, la lengua que utilizamos para comunicarnos, lejos de acercarnos, sirva para marcar fronteras incluso dentro de nuestro propio país. La vida administrativa, económica, judicial, se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país. Se están produciendo casos de auténtica crueldad. Los ha publicado el diario El Mundo en una serie estremecedora. Casos de crueldad de niños que incluso por prescripción médica se les tiene que hablar en castellano y en los colegios se niegan a hablarles en español, ni siquiera en el patio. Caramba, no me diga. Un maestro que contaba que tenían prohibido hacer caso a un niño que dijera que quería hacer pis. Si no lo pide en catalán. Esto me da la risa, de verdad, te lo juro. Los niños que hablan en español o los profesores están siendo marginados, están siendo maltratados psicológicamente. Tiene la palabra la señora Díez. ¿Qué piensa hacer el gobierno para frenar la discriminación que sufren miles de familias españolas que no pueden matricular y educar a sus hijos en la lengua castellana, en la lengua que es la del Estado y la... Silencio, por favor. En la lengua castellana, en la lengua que es la del Estado y la de todos los españoles? ¿No cree el gobierno que esto que está ocurriendo es un atentado contra la libertad y contra la igualdad? Televisión Española hace una nueva edición de ese debate que es tengo una pregunta para usted. ¿Y qué? Montilla va a hablar en catalán. Que lo que debería hablar es en el idioma, en aquella lengua que entiende el común de los españoles. Es que los catalanes son muy raros, coño, se emperran en hablar catalán. Lo que no puede usted pretender ahora es que me hable usted a mí en catalán. Entonces ya, si vamos a ese punto, pues prefiero que no diga usted nada. Lo que más me preocupa es cuando surja la primera generación que se haya educado tanto la primaria como la secundaria en el País Vasco y ahora. En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña. La imposición del catalán es tal que incluso llega a vulnerar el derecho a la libre elección de centro de enseñanza, que debe ser válido en cualquier punto del país, como recoge la Constitución.